Querida comunidad, hoy es jueves 3 de septiembre y vamos a meditar en nuestras Biblias Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11 de nuestras Biblias. Y hoy día además en la iglesia estamos celebrando a un gran santo que es el patrono de nuestra parroquia, ¿cierto? San Gregorio Magno, quien vivió desde el año 540 hasta el 604, murió bastante joven y fue papa, gobernó la iglesia durante 14 años. Él fue el que instauró este título a los papas, ¿cierto? Siervo de los siervos de Dios. Es decir, el papa no es el que está allá arriba, no es el que manda, sino que es el servidor de los servidores de Dios. Qué cosa más bonita. Vamos a seguir durante esta semana, especialmente durante este mes, celebrando al patrono de nuestra parroquia. El Evangelio de hoy nos va a narrar el llamado de Jesús al apóstol Pedro, esta invitación a seguirlo, a ser su discípulo. Y el Evangelio de Marco coloca el llamado de los primeros discípulos al comienzo del ministerio público de Jesús. Sin embargo, Lucas lo coloca después. ¿Y por qué cito a Marcos, cierto? Porque Marcos es la fuente de la cual Lucas nutre para escribir su Evangelio, ¿cierto? Y sin embargo, Lucas coloca este llamado después de un largo caminar de Jesús. Jesús ya había curado mucha gente, había predicado en las sinagogas de todo el país, el pueblo lo buscaba, incluso el texto de día lo dice, ¿cierto? La multitud apretujaba a Jesús por todos lados para escuchar su mensaje, para escuchar la palabra de Dios. Entonces Lucas nos hace así como más comprensible, si quieren como más humano el llamado. El otro fue como bien en frío. Jesús comienza su ministerio, ni lo conocen, tienen su primer encuentro y le dice Jesús, ven y sígueme, y dejaron todo y siguieron a Jesús. Aquí ya hay una idea de Jesús, hay una idea de que es el Mesías, de que hace cosas maravillosas, extraordinarias, que predica bonito, que ha sanado enfermos, entonces le precede una fama. Y en esa línea recibe entonces Pedro esta invitación a ser su discípulo, a seguirlo. Primero Pedro entonces puede escuchar esta experiencia de Jesús. Y sucede también entonces esta pesca milagrosa, un gesto, un signo también. Es decir, tiene una doble experiencia sorprendente, admirable de escuchar la predicación de Jesús, pero también de ver esta pesca y ser partícipe de esta pesca milagrosa. Y ahí recibe esta invitación de Jesús. Pedro, te haré pescador de hombres. Generalmente en el Antiguo Testamento, en la Escritura, Dios se revela y manifiesta su poder antes de confiar una misión a los hombres. Y es entonces la experiencia también de Pedro. Pedro puede experimentar este signo portentoso, esta pesca milagrosa, también escuchar la predicación de Jesús, este poder que tiene Jesús, y recibe después entonces este llamado, esta invitación. La gente busca a Jesús para oír su palabra, para oír el mensaje que les quiere comunicar. Hay tanta gente, dice el texto, a su alrededor, que Jesús se siente apretado por todos lados, ¿cierto? Y es así entonces que recurre a Pedro y le pide ayuda, junto a algunos compañeros que habían vuelto de una jornada de trabajo negativa, no les había ido pésimo con la pesca, ¿cierto? Y Jesús les pide ayuda. Entra con ellos Jesús en la barca, ¿cierto? Y desde allí entonces comienza a enseñarle al pueblo, a comunicarles la palabra de Dios. Toma Jesús la posición de maestro, dice que sentado en la barca. Es decir, esta actitud del maestro que le enseña a sus discípulos. Es una postura de autoridad, es una postura de maestro. Y habla desde una barca de pescadores. Y aquí esto ya es una novedad para el tiempo de Jesús. ¿Y en qué consiste esta novedad? Que Jesús no enseña solamente en la sinagoga, sino que, y para un público seleccionado, un público que va a escuchar, ¿cierto? Va al templo, va a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, sino que Jesús predica en todo tipo de lugares y a todo aquel que le quiera escuchar. Y es por eso que hoy la predicación está ubicada en la playa, sobre una barca, y a todo el que llegue y se acerque por allí, ¿cierto? Y que quiera escuchar esta palabra. Y esta entonces ya también es una muy buena noticia que nos regala el Evangelio de hoy, que Jesús quiere que su palabra, que su mensaje llegue a todos los lugares y a todas las personas, que nadie se quede sin recibir este tesoro de la palabra de Jesús, esta vida en abundancia que Él nos viene a regalar. Bueno, y Pedro recibe esta invitación de Jesús de echar las redes
mar adentro. ¿Ah? Si tú lo dices, bueno, han trabajado toda la noche, están cansados, ¿cierto? Pero Jesús los invita. ¿Mm? Y como que hay un poquito de resistencia en Pedro, bueno, además tú no eres pescador, tú eres carpintero, le podría haber dicho Pedro, ¿cierto? ¿Ah? Yo sé de mi trabajo, yo sé que esto, y no se sale a pescar de día, se sale a pescar de noche, o sea, ¿de qué estamos hablando en el fondo? Pero bueno, si tú lo dices, echaré las redes, es decir, obedece a Jesús, acoge esta invitación de Jesús. ¿Mm? Y así entonces se dirigen a pescar nuevamente. Pero en esta respuesta de Pedro también se nota una frustración, un cansancio, un desaliento. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Insisto, pero si tú lo dices, echaremos las redes. Echaremos las redes. Qué bueno es cuando le hacemos caso a Jesús. Cuando no nos dejamos llevar nomás por nuestras ideas. Es más, cuando nos dejamos sacar de nuestros esquemas y de nuestras maneras, ¿cierto? Y le hacemos caso al Señor. Esta es la experiencia del apóstol Pedro en este evangelio. Confía en la palabra de Jesús, si tú lo dices. Si tú lo dices. La palabra de Jesús tiene más fuerza que la experiencia frustrante de la noche de trabajo, de esta jornada de trabajo sin pescar nada. Siempre la palabra de Dios, la palabra de Cristo, nos va a sacar del desaliento, del cansancio, de la negatividad. La palabra de Cristo y la confianza en la persona de Jesús tienen una fuerza gigante, potente, poderosa en el corazón del creyente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, dirá el apóstol. ¿Qué sucede? Que la pesca es tan abundante, que las redes casi se rompen, los barcos están a punto de hundirse, ¿cierto? Y Simón necesita entonces la ayuda de otros. Pide la colaboración de otros, pide ayuda a Juan y a Santiago, que están en otra barca por allí cerca, ¿cierto? Aquí nos resalta la importancia de la comunidad y de la colaboración. El Evangelio jamás nos va a invitar a la competencia, como hoy nuestro mundo tan reiterativamente y con tanta insistencia nos enseña. Desde chiquititos nos enseñan a competir, a competir y a competir. Y el Evangelio siempre nos va a invitar a colaborar, a cooperar unos con otros. Nos va a invitar a la solidaridad. También hay un mensaje hoy día para nosotros. Las comunidades deben ayudarse entre sí. Los hermanos debemos ayudarnos unos a otros. El conflicto que existía en las comunidades, tanto de Lucas como también pueden suceder hoy día en nuestras comunidades, ciertas competencias que a veces entran, por así decirlo, competencias como un poco sanas, pero hay otras que no son muy sanas, digamos, ¿cierto? ¿Ah? Tienen que ser superadas en vista a un objetivo común, el seguimiento de Jesús y la misión de Jesús. Somos parte de una misma misión, llamados por un mismo Señor y Maestro. La pesca es abundante, pero ya no solo de peces, sino que la pesca es abundante, y es el deseo de Jesús, ¿cierto?, de que sea abundante en hombres y mujeres invitados a esta plenitud del reino, a esta vida en abundancia que regala Jesús. Pero se requiere entonces una pesca colaborativa, que colaboremos unos con otros para poder realizar entonces esta pesca que quiere Jesús, esta vocación a la cual llama Pedro y nos llama a nosotros, a todos nosotros los bautizados, a ser pescadores de hombres y mujeres. Jesús le dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. La experiencia de la proximidad de Dios en Jesús le hace percibir a Simón quién es Jesús. Por eso le dice: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Antes le había dicho maestro. Maestro, si tú dices que echemos la red, en tu nombre la echaremos. Pero aquí ahora, después de ver esta pesca milagrosa, ¿cierto?, Pedro da el paso de reconocer a Jesús como maestro a reconocerlo como Señor. Y no solamente eso, sino que se da cuenta también de su persona. Aléjate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Veo que tú eres el santo de Dios y que yo soy entonces un pobre pecador. Qué bonita esta invitación y esta experiencia que vive Pedro. Dice un santo por ahí en la vida de la iglesia que es como el vaso de agua, ¿cierto? Si yo pongo este vaso de agua acá abajo, voy a ver que el agua está limpiecita.
pero en la medida que yo la acerco y la acerco más a la luz, me voy a dar cuenta que el agua no está tan limpia, que tiene algunas impurezas. Así también pasa con nosotros y pasa con los santos, ¿cierto? En la medida que estamos más lejos de la luz de Jesús, vamos a jurar que estamos limpiecitos en el corazón, po. Pero a medida que nos vamos acercando más a la luz del Señor, nos vamos a dar cuenta que no estamos tan limpios, que en realidad somos pecadores. Somos pecadores. Y esa es la experiencia que vive Pedro. Experimenta esta cercanía de Jesús, experimenta este poder de Jesús en su palabra y en la pesca milagrosa. Entonces se da cuenta que él es un pecador y se da cuenta que ante él está el Señor, el Señor. Pero qué bonita la actitud. Jesús, a pesar de que Pedro le pide, ¿cierto? Apártate de mí, que soy un pecador. Jesús no se aparta del hombre por su condición de pecador. Al contrario, más se acerca todavía e incluso lo llama y lo invita. No temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Lo envía en una misión, a este que se reconoce pecador, frágil y débil. El Señor le confía una misión. Serás entonces pescador de hombres y mujeres. Continúa el texto diciéndonos que ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron al Señor. Qué bonita experiencia este despojo. Ese era su trabajo. Su vida era ser pescadores de hombres. Era el oficio de su papá, de su abuelito, etc. En el pueblo de Israel se iba heredando el oficio, ¿cierto? Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Como Mateo dejó la mesa de cobrador de impuestos, así también es la experiencia de los apóstoles. Dejan para seguir a Jesús. La expresión dejar todo va en la línea clara que nos marca San Lucas en su Evangelio, que es necesario dejar para seguir. La necesidad de desprenderse para tener libertad interior y poder así seguir a Jesús. Una pregunta que nos podría surgir entonces a la luz de este texto del Evangelio es, bueno, ¿y yo? ¿Qué tengo que dejar? ¿Cuáles son mis redes? ¿Qué tengo que dejar para poder seguir a Jesús con mayor libertad? Sigamos con los pasos de nuestra lección bíblica, que me dice el Señor a mí con este texto, que le digo y a qué me invita en mi vida. Y que el buen Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.